no, si no hay una coherencia, pues hay una mayor cantidad de delitos de imputaciones que rayan en la irrazonabilidad. Y entonces, ¿qué principios se están cumpliendo a raíz de ello? O sea, es como la discusión principal. Y no solo eso, también la cantidad de delitos que se encuentran en el código, pues también es importante enunciarlo, también como otra de las problemáticas. ¿Qué tanta lealtad procesal hay? ¿En qué momentos se están presentando las pruebas? ¿Realmente se están allegando las pruebas en el momento idóneo? ¿Se está respetando el derecho de contradicción o no se está presentando? También el uso irresponsable de los medios de comunicación, ya sea, digamos, a nivel periodístico o los medios de comunicación actualmente. Entonces, ve uno estos temas y empieza uno a decir pues que la crisis carcelaria va más allá de las cárceles y que a lo mejor si somos más humanos y vemos más allá del delito, pues somos un poco más conscientes no solo de sus derechos, sino también un poco más conscientes de las fallas en cuanto a la dirección que se le está dando al derecho penal. Y bueno, soluciones que se le pueden dar a esto son justamente esas, un redireccionamiento, una mayor lealtad procesal, una mayor igualdad de armas, también una mayor selección en los procesos, que se tenga en cuenta que no todos son delitos, sino que a veces son contravenciones y que hay otras vías alternativas por las cuales se pueden solucionar, que está la vía administrativa, que está la vía civil, que existe la conciliación como un mecanismo idóneo para la solución de conflictos, que por ejemplo, soluciones pueden darse muchas respecto a la misma problemática que hay y también hay muchos exponentes que han salido justamente a dar su opinión y en muchas veces dar unas propuestas muy valiosas en el progreso mismo del derecho penal, que nosotros también como estudiantes, como abogados, tenemos la obligación y tenemos tenemos el crecimiento mismo individual de que a raíz de espacios como este o bueno, espacios académicos empecemos a mostrar un cambio de visión, un cambio en cuanto al enfoque del derecho penal, porque somos justamente nosotros los que empezamos a construir y a raíz de nuestra visión es que se empiezan a construir las políticas. De ahí que el mismo populismo punitivo surja de la opinión de las personas que, bueno, de alguna manera a nivel masivo dan su posición y a raíz de esta se dan las mismas, aun cuando sean inconstitucionales. Entonces, a raíz de lo mismo es la solución alternativa de empezar a mostrar una visión distinta, de empezar a dar un discurso que deslegitime justamente ese discurso político que avala ese derecho penal del enemigo, porque no es el derecho penal que busca de alguna manera solucionar el problema, sino es un derecho penal que de alguna manera busca es combatir a la persona y no concentrarse tanto en la solución ni siquiera del delito mismo y ni siquiera de la prevención misma, que se supone que es como el enfoque principal para lograr una mejor solución en el derecho penal, es la prevención del delito antes que el castigo.
Y la prevención del delito se logra más con la eficacia del derecho penal. Es decir, que de la misma manera como los operadores jurídicos se concentran en hechos concretos, en casos concretos, hay mayor eficacia porque no están, digamos, congestionados con la cantidad de delitos con los que normalmente están. Entonces, esta misma congestión genera que no haya una eficacia. El descongestionamiento, por lo tanto, es el direccionamiento a esta eficacia, y una política de prevención sería mayor si la persona que comete el delito se da cuenta que hay una política efectiva de sanción del derecho penal antes de la cantidad de tiempo que tenga la pena. Entonces, porque al fin de cuentas, en el caso, por ejemplo, del delito sexual, cuando va de tanta cantidad de años, y bueno, o sea, es la cantidad de años, pero luego una cadena perpetua, pues la verdad no es mucha diferencia, y la cantidad de años envejece prácticamente en la cárcel. Entonces, la verdad, no hay ni una política de resocialización y ni siquiera hay una solución como tal al problema. Y lo que puede dar la resocialización es otro tema que nosotros no hemos visto mucho, y es justamente qué tanto puede dar el delincuente. Hay fundaciones que son muy serias en esto y que han hecho cambios enormes en esto, hasta para que nosotros visualicemos una nueva perspectiva de la persona una vez resocializada. Hay fundaciones como Acción Interna, que, bueno, está en cabeza de Joana Badamón y que nos deja ver una perspectiva distinta de la resocialización y nos deja pensar que realmente las personas, cuando se les da una segunda oportunidad, pueden responder a ella, cuando hay un enfoque más allá del derecho penal, sino que a esta persona de pronto se le da la oportunidad de, más allá de hacer un trabajo obligatorio, como es el caso pues que se presenta dentro de las cárceles, se le da un enfoque en cuanto a que la persona misma mejore personalmente, un acompañamiento psicológico, se le da un acompañamiento pedagógico. Hay personas que salen de compañías teatrales, está la Casa de la Libertad, que por ejemplo después de que cumplen la pena tienen la oportunidad de entrar en estas fundaciones y demostrar que son capaces de hacer más de lo que, digamos, del daño que hicieron, y de que son capaces de aportarle a la sociedad, que es la oportunidad que no se les ha dado, porque estas políticas que criticamos van a esto, van a no darle la oportunidad a la persona de demostrar lo que puede aportar. Entonces, ¿qué nos funciona más? Una persona que está hacinada en una cárcel donde se destinan unos recursos y donde además, cuando hay privaciones injustas de la libertad, tiene consecuencias económicas, o una persona que luego de que está en su proceso de sanción penal, tiene una resocialización y que además de ello tiene la oportunidad de demostrarlo una vez sale de la cárcel. Entonces, pienso que es importante dar esta discusión, es importante que tengamos en cuenta digamos, las falencias que hay dentro del derecho penal, a manera no tanto de criticar y de decir, bueno, es esta institución o es esta otra, sino que a raíz de ello nosotros mismos nos demos un nuevo enfoque que sea más garante y más respetuoso de los derechos humanos, y que entienda un poco más la dignidad humana como principio. Doctora Daniela, ¿podría desfijar su presentación? Muchísimas gracias. Ok. Quienes quieran hacer aportes, no sé si la doctora Daniela ya terminó su intervención o... Bueno, no, yo creo que esencialmente es eso. Podría agregar un poco más, pero bueno, las diapositivas en principio no nos ayudaron.
que pues digamos que es el sustento, por así decirlo, de información. Pero el mensaje principal pues es el que se está dando. ¿Qué más se podría agregar? Se podría agregar además que en el caso de las penas y de las medidas de aseguramiento, el enfoque debería también darse a dejar de poner tanta medida de aseguramiento en el caso de las personas que todavía no se les ha desvirtuado la presunción de inocencia. Y en este caso, en las medidas de aseguramiento, concentrarnos un poco más si de verdad cumplen con los elementos que ha dispuesto la jurisprudencia misma, porque la verdad, pues, de alguna manera han sido muy enfáticos y tienen como muy claro cada uno de los principios, como es el peligro de fuga, como es que, digamos, de alguna manera esta persona intente afectar el proceso, ya sea por, digamos, el daño a algún testigo que corra peligro. Entonces, digamos, a raíz de eso, hay que estudiar un poco más si las medidas de aseguramiento se están aplicando tanto o más de lo que deberían aplicarse, y lo mismo que las penas. Y en ese mismo sentido también estudiar un poco que en las cárceles se presenta la mayoría de casos por detenciones preventivas más que por una condena. Y también estudiar un poco que muchas de las leyes que se ponen son leyes que no son, digamos, eficaces, por así decirlo, y que incluso sobran incluso en el mismo populismo punitivo. Por ejemplo, bien lo mencionó en el anterior conversatorio la doctora Liliana, sobre la ley del 2014 del 2019, la que se aplica justamente a los delitos contra la administración de justicia. Y entonces se ve reflejado que estos delitos que están taxativamente pues, en esta ley son, o sea, dicen que no se aplicará a subrogados penales ni la libertad condicional, y en cierta medida uno los estudia y uno dice, pero es que ya en el Código Penal, en el artículo 68A, dice que los delitos contra la administración pública no se le aplica la libertad condicional. Entonces, también ver un poquito esa perspectiva. En Facebook tenemos dos preguntas. La primera nos las hace Isabela Sierra, nos dice: ¿cree usted que el uso del derecho penal como última ratio no se está cumpliendo en la realidad colombiana? Sí, bueno, efectivamente el derecho penal es última ratio, y a raíz de ello no se está cumpliendo efectivamente. ¿Por qué? Porque pues se está haciendo un uso indiscriminado del derecho penal, y entonces de nuevo viene a lo mismo pues que había pronunciado en un principio, y es que en muchos, digamos, actos se han tomado como delitos cuando en realidad podrían tomarse como contravenciones, o se podrían resolver por la vía civil o a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y entonces, por ejemplo, está el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Angélica Lozano, y entonces vemos que ahí hay más una contravención que se puede solucionar por vía administrativa y no por el derecho penal. Y lo mismo, hay muchos casos que realmente pues no cumplen con esta característica de última ratio. Vale, doctora, también tenemos otra pregunta de Fernando Guido. Nos dice: ¿qué otras medidas propones para reemplazar a la cárcel como la única opción y poder igualmente cumplir con los otros fines de la pena? Bueno, están en primer lugar las que ya se encuentran en el Código Penal. Está bueno, como medidas
aparte de la cárcel, está en el caso de los delitos administrativos o de los delitos económicos, pues está el planteamiento que yo también vi en un principio, que era aplicar, digamos, en vez de del delito, aplicarlo con pena cárcel, aplicar más bien una contravención pecuniaria. Entonces se estaría o sea, digamos, el mismo bien jurídico que se afectó, de la misma manera sancionarlo y también hacer un enfoque pues más en esta clase de delitos que de alguna manera afectan la propiedad privada y que de alguna manera no tiene un enfoque tan dado digamos, en el Código Penal, sino que está más dado a los delitos, por así decirlo, bagatela. Entonces también se solucionaría por ese lado. ¿Qué otras soluciones podrían darse, digamos, distintas a la cárcel? Bueno, de nuevo, por el lado de la conciliación, en el caso de los delitos que son, en cambio, muy, por así decirlo, que se pueden solucionar a través de este mecanismo y por lo mismo que no son tan graves, pueden dársele por esta vía y solucionarlos. ¿Qué otras medidas se podría dar? Bueno, está como consecuencia no sé, en el caso de no sé, accidentes o, bueno, lesiones personales, lo mismo, mecanismos alternativos, pagos, o sea, es por ese lado, creo que iría más por ese lado. Los arrestos, no sé, están en el código, pero no sé qué tanta eficiencia tiene, porque al fin y al cabo pues se concentra en lo mismo. Y el trabajo también es una vía, no tanto, digamos, porque no hemos salido todavía de la cárcel y pues muy difícilmente vamos a salir de una sanción de la cárcel, aun cuando la cárcel misma pues sea una problemática, pero sí digamos que el trabajo, en el caso de las cárceles agrícolas, por ejemplo, las colonias agrícolas, donde hay un verdadero trabajo y donde hay, yo diría, más que tiende a dar a una resocialización justamente por eso, porque hay una mayor, digamos, utilidad, por así decirlo, se le da una mayor utilidad a la persona, más que encontrarse hacinada, recluida y pues en muchos casos sin ni siquiera una oportunidad de estudio o una oportunidad de trabajo. Entonces, más que en una cárcel, yo pensaría que las colonias agrícolas son una excelente alternativa, que la tenemos en Acacias Meta y que si se aplicara pues a nivel general sería muy interesante. Muchas gracias.